Buen día, doctor y compañeros. El tema que les voy a presentar es reacción por hemotransfusión incompatible. Mi nombre es Gutiérrez Guerrero Adriana Lisset. Inicialmente vamos a definir a una reacción transfusional como una respuesta normal o efectos adversos que un paciente presenta o desarrolla con la administración de los diferentes componentes sanguíneos. En este caso, sabemos que estos componentes sanguíneos se administran en diferentes casos, como por ejemplo hipovolemia, una hemorragia, la incapacidad del paciente para producir todos estos componentes sanguíneos, entre otras. Y es una de las complicaciones que pueden aparecer en el transoperatorio de un paciente. Vamos a dividirlas como agudas y tardías. Las agudas aparecen en los primeros minutos hasta primeras 24 horas, que en este caso, si nos enfocamos al transoperatorio, serían estas más de nuestro interés. También tenemos a las tardías, que estas aparecen de los 2 a 10 días después de haber recibido la transfusión. Ahora, las vamos a clasificar como inmunológicas y no inmunológicas, y también de acuerdo al tiempo de aparición. En estos casos, las inmunológicas inmediatas tenemos principalmente a la reacción hemolítica intravascular, a la reacción febril no hemolítica, alérgicas, ya sea por urticaria o por anafilaxia, y también a la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión o también conocida como TRALI. Eh, También a las tardías tenemos desde una aloinmunización contra antígenos, a la reacción hemolítica extravascular, a la enfermedad de injerto huésped, a la púrpura post-transfusión, y en cuanto a las no inmunológicas que pueden aparecer de forma inmediata, tenemos a una contaminación bacteriana, una sobrecarga circulatoria, una hemólisis no inmune, ya sea por una causa mecánica, térmica u osmótica, a una embolia, una hipotermia, un desequilibrio electrolítico por una hipocalcemia, hipocalemia e hipomagnesemia, así como también una coagulopatía hemodilucional. Y a las tardías de causa no inmunológica está la hemosiderosis y la transmisión de infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Ahora, una de las principales reacciones causadas por incompatibilidad de los grupos sanguíneos es la reacción hemolítica, que esta se conoce como una destrucción aumentada de los eritrocitos, y la causa más frecuente es por un error en la identificación del receptor, en las muestras de sangre y en otros errores administrativos en los que pueden estar involucrados pues el área de banco de sangre o transfusiones. Ahora, como ya les comentaba, las inmediatas, estas van a ser causadas por una incompatibilidad ABO, tienen una incidencia, varía, pero en general yo encontré este dato de 1 en 6,000 a 30,000 unidades transfundidas, y según la FDA, corresponde al 41% de las muertes por transfusión. Y las tardías tienen una incidencia de 1 en 2,500 a 4,000 unidades transfundidas y una mortalidad en de 1 en 1.5 millones de pacientes transfundidos. Ahora, la reacción hemolítica aguda o intravascular, pues va a estar causada, como ya se los dije, por una incompatibilidad ABO y otros sistemas, y esta pues se desencadena por una reacción inmunológica mediada principalmente por anticuerpos IgM que van a actuar sobre antígenos de superficie del eritrocito. Vamos a tener dos respuestas o componentes. Primero, una reacción temprana por el sistema del complemento, en la cual va a haber una activación de los mastocitos y a su vez, principalmente por una liberación de citocinas y como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6 y 8, que principalmente lo que nos van a causar es un daño endotelial
que se va a manifestar con un aumento en la permeabilidad capilar, vasodilatación, hipotensión, fiebre y, en los peores casos, coagulación intravascular diseminada. Ahora, también tenemos una reacción terminal por activación del complemento. En esta, pues va a haber una liberación del grupo hemo y de la hemoglobina a la circulación, pero aquí principalmente el daño va a ser a nivel renal por estos depósitos. Entonces, pues clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Con una hemoglobinemia, hemoglobinuria, vasoconstricción renal, hasta una necrosis tubular aguda y la peor complicación, una falla renal. Entonces, la clínica de esta reacción va a variar según cómo se encuentra el paciente. Por ejemplo, va a presentar ansiedad, sensación de muerte inminente, dolor retroesternal, lumbar o en el sitio de venopunción, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. De manera inicial puede presentar hipertensión, después hipotensión, taquicardia, disnea, anuria y en el peor de los casos un estado de choque por esta hemólisis intravascular. Ahora, en un paciente que está en la sala quirúrgica, que está anestesiado, aquí, ¿cómo se va a manifestar? Con un sangrado en capa, un sangrado en el lecho quirúrgico y en los sitios de venopunción, así como también oliguria, coluria e hipotensión. Ahora, para diferenciarla de la reacción hemolítica tardía, esta pues vamos a ser un poco más breves. Esta es causada por incompatibilidad en el sistema RH y otros diferentes a la BO. Su nombre nos indica que es extravascular porque se va a dar una hemólisis principalmente en el hígado y en el vaso. Va a estar mediada por anticuerpos IgG y pues los macrófagos van a actuar sobre los eritrocitos, ocasionando una lisis celular y vamos a tener aquí en estos casos una hiperbilirrubinemia a expensas de la no conjugada y pues por ende vamos a tener una ictericia, fiebre y transfusión inefectiva. Ocasionalmente va a haber escalofríos y la coluria puede pasar inadvertida. Ahora, brevemente vamos a ver algunas otras reacciones transfusionales que también van a estar causadas por un mecanismo inmunológico, que aquí se los puse de manera muy resumida, pero vamos a ver que, por ejemplo, una reacción febril no hemolítica se va a caracterizar por fiebre o un aumento de la temperatura corporal mayor a 1 centímetro durante la transfusión, acompañada de escalofríos, cefalea y vómito. La urticaria pues va a estar mediada por IgE y va a haber prurito, enrojecimiento, rash y placas eritematosas. La reacción anafilactoide va a presentar urticaria, estornudos, tos, sibilancias, ronquido, estridor, datos de angiedema, disnea, opresión torácica, hipotensión, taquicardia, arritmia, cólico, náuseas, vómitos y ausencia de fiebre. Ahora, en cuanto a una reacción anafiláctica, vamos a tener pues un cuadro clínico más severo que va a estar, el paciente puede estar hipotenso, puede tener obstrucción de las vías aéreas superiores o edema laringio, un broncoespasmo, alteración del estado de conciencia, pérdida de esta y choque. Ahora, otras reacciones transfusionales, una de estas aguda es el daño pulmonar asociado a transfusión, que esta pues va a presentar datos de insuficiencia respiratoria aguda, hipoxia tisular, edema agudo de pulmón bilateral sin compromiso cardíaco, o sea, va a ser de origen no cardiogénico, va a haber fiebre, hipotensión, taquicardia. Y aquí, si se realiza una radiografía de tórax, se va a observar una infiltración pulmonar bilateral. La púrpura trombocitopénica posttransfuncional, pues va a manifestarse con petequias, sangrado por piel y mucosas, hematuria y hemorragia intracraneana. La contaminación bacteriana puede ser causada por bacterias gram positivas como
estafilococos y estreptococos, así como gram negativas como Yersinia, Pseudomonas, Klebsiella y Salmonella. Aquí, ¿cómo se va a manifestar? Con fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y muscular, así como disnea, diarrea, hipotensión y choque. Y otra reacción que es no inmunológica, aguda, pues que es la sobrecarga circulatoria, va a tener principalmente el paciente datos de falla congestiva cardíaca. Ahora, en cuanto al protocolo general del manejo de estas reacciones inmediatas, va a ser simultánea la valoración, la identificación, o sea, el diagnóstico, así como el tratamiento debe ser de manera inmediata, pues para evitar complicaciones que puedan pasar. Entonces, primero es suspensión inmediata de la transfusión, verificar u obtener un acceso venoso permeable, identificar el tipo de reacción transfusional que ya mencionamos con los datos clínicos. En el caso de que sospechemos de una reacción hemolítica aguda, pues tenemos que tomar muestras y enviar al servicio de transfusión la muestra de sangre con y sin anticoagulante, el examen de orina post-reacción, el remanente del producto transfundido, así como también se da una hoja de informe de reacción transfusional que incluye estos datos, el diagnóstico, el tipo de reacción, antecedentes, entre otros. El manejo aquí es bien importante mantener una perfusión renal por esa probable lesión renal que nos puede estar causando esta reacción hemolítica. Entonces va a ser mediante una hiperhidratación con solución salina y diuréticos como la furosemida a fin de mantener una diuresis de más de 100 mililitros por hora durante las primeras 18 a 24 horas. Según la bibliografía que consulté, en el dado caso de que haya pues sangrado y la hemólisis haya sido muy importante, puede ser necesaria una transfusión, pero obviamente la transfusión va a ser con una muestra recién extraída del paciente para evitar el error que pudo haber estado causando esta reacción. Ahora, posteriormente, si el paciente presenta hipotensión, se puede manejar con dopamina a dosis bajas, valorar el soporte y manejo del estado de choque o una coagulopatía, por ejemplo, con reemplazo de factores de la coagulación, verificar, identificar pues el número de registros, el grupo ABO y RH de la unidad transfundida. También en cuanto al paciente, pues se van a solicitar estudios para valorar su estado, que incluyen una biometría hemática, bilirrubinas, hemoglobina libre en plasma, lactato deshidrogenasa, valoración de la función renal y tiempos de coagulación. También se tiene que pues hacer una serie de evaluaciones de laboratorio a las muestras pre y post transfusión, que incluyen, por ejemplo, repetir el grupo ABO y RH, la prueba de COMS en la muestra post-transfusión, así como también la detección de anticuerpos irregulares. La orina se tiene que hacer una inspección visual y también detectar o identificar si hay hemoglobina libre. Y finalmente aquí está una tablita que nos resume la actuación dependiendo del tipo de reacción transfusional que pueda presentar el paciente. Finalmente, la prevención pues es enfocada en una recepción y verificación del producto de transfusión, una correcta identificación del paciente al pie de la cama, así como también una vigilancia de la transfusión durante los primeros 15 minutos, así también la toma de signos vitales previos a la transfusión, durante la transfusión y al final de esta, a fin de evitar este tipo de reacciones. Y finalmente, aquí están las bibliografías que consulté. Gracias.